Hola, amados oyentes, que la gracia del Señor los envuelva. Hoy quiero hablarles de un asunto que, con certeza, en algún momento de la vida has sentido. Un tema que toca lo más hondo del corazón y que muchas veces deja más preguntas que certezas: el silencio de Dios en medio de las pruebas. Ese instante en el que lloras, oras, suplicas y buscas, pero parece que el cielo permanece cerrado, que no llega respuesta, que Dios guarda silencio. Y esa experiencia, lejos de ser extraña, es mucho más común de lo que creemos. Todos, en algún punto del camino, nos hemos detenido a preguntar: ¿por qué Dios no contesta? Si Él conoce mi dolor, ¿por qué no interviene enseguida? Esos cuestionamientos no son falta de fe, sino parte de la senda de quien realmente desea caminar con Dios. Y quiero que sepas algo: si en algún momento te has sentido así, no estás solo. Multitudes de hombres y mujeres de fe a lo largo del mundo han vivido lo mismo. Incluso en la Biblia encontramos relatos de siervos que pasaron por esa aparente ausencia. Y precisamente, en este mensaje vamos a adentrarnos en ese misterio que duele, pero que también tiene poder para moldearnos. Primera parte. Empecemos admitiendo algo que pocas veces decimos sin rodeos: el silencio de Dios duele, pero no es vacío. No significa desinterés, tampoco abandono. Es un lenguaje distinto. Con frecuencia lo imaginamos todo en términos de respuestas inmediatas, señales visibles y caminos despejados sin obstáculos. Sin embargo, tanto en la historia bíblica como en la experiencia diaria, Dios también habla a través de su silencio. Ese silencio incomoda porque desnuda nuestras expectativas, nos deja frente a nuestra fragilidad y nos empuja a preguntarnos qué clase de fe tenemos. ¿Una fe que solo busca resultados o una fe que busca relación? Cuando leemos con calma las Escrituras, comprendemos que ese silencio no es indiferencia, es enseñanza. Es una escuela interior donde se forjan la confianza, la obediencia y la pureza del corazón. Entonces, ¿qué es el silencio de Dios y qué no es? No es un castigo automático. Tampoco significa que tu oración fue inútil o que tu fe es débil. Es, más bien, una pausa con propósito. En la vida espiritual, la presencia de Dios no se mide únicamente por palabras audibles, experiencias intensas o milagros instantáneos. También se revela cuando Él permite que crucemos la aparente ausencia para aprender a reconocerlo en lo discreto, en lo que no hace ruido, en lo que no deslumbra, pero que transforma. Es como la diferencia entre una chispa que explota y una brasa que, silenciosa, conserva el calor durante la noche. El silencio divino es esa brasa, callado, pero manteniendo viva la llama del corazón. Veamos algunos ejemplos bíblicos que iluminan este enigma. Job sintió que el cielo estaba cerrado mientras perdía familia, salud, bienes y honor. En medio de ese dolor, nunca dejó de buscar, y al final no halló simples explicaciones, sino a Dios mismo de una manera más profunda. David, ungido para reinar y sin embargo obligado a huir y esconderse durante largos años, escribió salmos donde parecía que la respuesta jamás llegaba. Y aún así, en ese proceso se formó en él un corazón conforme al de Dios. Jesús, en la cruz, exclamó las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así confió plenamente en el Padre hasta entregar su espíritu. Si incluso el Hijo vivió el silencio, entonces no nos equivocamos al atravesarlo nosotros también. Ese silencio no niega la presencia divina, la depura. Ahora bien, ¿por qué Dios calla? Podemos mirarlo desde ángulos concretos para hallar sentido, aun cuando la respuesta tarde. Primero, el silencio de Dios es un hospital para la fe. Una fe que solo reacciona ante señales inmediatas no ha aprendido a confiar, solo ha aprendido a consumir respuestas. Cuando Dios guarda silencio, nos invita a crecer, a pasar de la emoción a la convicción, de la ansiedad a la esperanza. Una fe que se madura a fuego lento, se vuelve firme, resistente, perseverante. No se apoya en el estado de ánimo ni en lo que ocurre alrededor, sino que se sostiene con fuerza en la esperanza. 2. El silencio de Dios reordena nuestras prioridades. En medio del ritmo acelerado, solemos confundir lo urgente con lo esencial.
Cuando el Señor no actúa como imaginamos, nos invita a revisar cuál es la motivación real, si lo buscamos a Él mismo o solo lo que puede darnos. 3. El silencio de Dios acomoda los tiempos. No todo lo que es bueno resulta oportuno en el instante presente. Una puerta correcta abierta en un momento equivocado puede convertirse en trampa. Dios, que contempla el panorama completo, retarda ciertas respuestas para librarnos de daños futuros o prepararnos para una misión mayor. 4. El silencio de Dios saca a la luz otras voces. En medio de esa aparente ausencia, el temor, el orgullo o el engaño parecen sonar con más fuerza. Solo al reconocerlas podemos renunciar a ellas y quedarnos con la voz verdadera, la que no manipula, no se contradice ni cambia con las modas. 5. El silencio de Dios redirige nuestras sendas. No todas las oraciones sin respuesta significan un no absoluto. Muchas veces son un todavía no o un por aquí no, con el fin de guiarnos hacia una ruta más fiel a su propósito. Marta y María mandaron llamar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo, y él no llegó de inmediato. Esperó, y el milagro no fue simplemente la sanidad, sino algo más grande, la resurrección. Esa espera que pareció indiferencia, en realidad fue escenario para una revelación más profunda. Cuando enfrentas una prueba y no recibes respuesta, puede ser que el Señor te esté moviendo de la categoría de solución rápida a la categoría de encuentro transformador. Lo que pides es valioso, pero lo que Dios quiere darte es aún mejor. Y lo mejor, muchas veces, requiere tiempo, ajustes, humildad y un corazón dispuesto a mirar más allá del alivio inmediato. Hay otra dimensión difícil de aceptar. En el silencio aprendemos a escuchar. Parece sencillo, pero quien vive rodeado de ruido no distingue los matices. La vida moderna nos bombardea con notificaciones, voces y demandas. Oramos, pero nos levantamos sin esperar en quietud. El silencio de Dios, paradójicamente, educa nuestro oído. Nos enseña a orar, no solo para hablar, sino también para permanecer, para reposar en Él, aun cuando no haya respuesta inmediata. Aquí surge una clave práctica: cambia la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué no me contestas?, dile, Señor, ¿qué quieres formar en mí durante este silencio? Esa pregunta abre paso a la verdadera transformación. La primera busca explicación, la segunda busca formación. Abraham recibió una promesa y aguardó largos años para verla cumplida. Esa espera no fue pasiva, sino obediente. Continuaba caminando, levantando altares y confiando. La fe bíblica no se cruza de brazos, se mueve, aunque sea despacio, aunque esté acompañada de dudas, aunque las lágrimas estén presentes. Y conviene aclarar algo: dudar no es traicionar la fe, es parte de la naturaleza humana. El problema no es la duda en sí, sino permitir que gobierne el corazón. Entrégala al Señor, no la conviertas en soberana de tu interior. Descubrirás que el silencio, en vez de ser un peso insoportable, se convierte en un taller de carácter. ¿Qué no hacer en el silencio? 1. No caer en la desesperación. Esta lleva a decisiones apresuradas que luego pesan. 2. No aislarte de la comunidad de fe. Aunque no puedas asistir a un templo, busca apoyo espiritual. Consume contenido que nutra tu alma y dialoga con personas que transmitan esperanza. 3. No medir tu proceso con el de otros. Cada vida tiene heridas, ritmos y llamados distintos. Comparar roba la alegría y nubla el discernimiento. 4. No ocultar tus emociones ante Dios. La Biblia está llena de clamores honestos. Él no pide apariencias, trabaja con la verdad del corazón. 5. No quedarte paralizado. Haz el bien que sabes hoy, aunque no tengas todas las respuestas. La obediencia presente prepara la respuesta futura. ¿Qué sí hacer en el silencio? 1. Vuelve a las promesas, no para intentar forzar la voluntad de Dios, sino para recordar su carácter. Él es fiel, justo, compasivo y sabio. 2. Examina tu corazón con serenidad. Pregúntate si existe algo que el Señor ya te ha estado señalando y que has dejado para después: perdonar a alguien, reparar una herida, transformar ciertos hábitos o dar orden al ritmo de tu vida. 3. Establece prácticas sagradas. Una oración sincera,
lectura constante de la palabra, descanso y servicio. Estos hábitos no cambian a Dios, te transforman a ti, te afianzan, te sostienen y te resguardan de la inestabilidad emocional. 4. Agradece por lo que sí ocurre. La gratitud no borra el dolor, pero lo enmarca, lo resignifica y lo convierte en camino de crecimiento. 5. Aprende a percibir las señales pequeñas. Quizá la gran respuesta tarde, pero Dios envía destellos en el trayecto. Una palabra que confirma, una puerta que empieza a abrirse, una paz que supera la lógica. Aquí entra el discernimiento, porque no todo silencio significa lo mismo. El profeta Habacuc se quejaba porque la justicia parecía no llegar, y Dios le respondió que la visión avanzaba hacia su cumplimiento y no mentiría. Aunque tardara, debía esperarla, porque sin duda llegaría. Ese pasaje, en el capítulo 2 de Habacuc, enseña algo más. No todo lo que parece demora es realmente retraso. A veces es sincronía divina. El tiempo de Dios no es caprichoso, es un tejido perfecto. Cuando parece que se retrasa, en realidad acomoda piezas que tus ojos aún no alcanzan a ver. Del mismo modo, ciertos silencios nos invitan a corregir el rumbo. Si una puerta se mantiene cerrada aunque insistas, quizá no sea prueba de constancia, sino protección. En esos momentos, la oración de entrega se vuelve vital. Señor, si no es tu voluntad, ciérralo con firmeza. Si lo es, concédeme la gracia de esperar sin perder la paz. Elías, después de grandes victorias, quedó exhausto y quiso rendirse. Y Dios no se reveló en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese detalle es un tesoro. Solemos buscar lo espectacular, pero muchas veces el Señor se manifiesta en lo sencillo, en lo que no hace ruido, en lo que parece apenas un murmullo que solo se percibe si guardamos silencio. Por eso, el silencio no es vacío, es condición de encuentro. Quien aprende a callar ante Dios, aprende a reconocer su voz entre tantas voces, y cuando escuchas, ya no gobiernan los síntomas de la prueba, sino la presencia que permanece. Quiero volver la mirada a Jesús en la cruz, no para detenernos únicamente en el dolor, sino para contemplar el panorama completo. En la hora más oscura, cuando el abandono parecía total, Él confió: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después vino la resurrección. La enseñanza es clara: el silencio y la noche no son la última palabra. Si en tu proceso no ves claridad, recuerda que la historia de Dios siempre termina en vida. Esta convicción no es un consuelo superficial, es la columna vertebral de la fe cristiana. Por eso, en la prueba puedes llorar, preguntar o sentir cansancio, pero no sueltes la mano del Señor. Aunque no percibas nada, Él sigue siendo fiel. Ahora, pasemos a lo práctico. Si estás enfrentando un silencio doloroso, haz una pausa intencional, respira, reconoce lo que sientes y exprésalo ante Dios sin máscaras. Luego, escribe 3 motivos por los que hoy puedes agradecer, aunque parezcan mínimos. Después, elige una acción de obediencia simple y concreta: reconciliarte con alguien, ordenar un área de tu vida, dejar una práctica que roba tu paz, o comprometerte con un tiempo breve pero constante de lectura bíblica. Finalmente, presenta tu petición con calma, no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Dile al Señor que aceptas su tiempo y que buscas su dirección. Esa secuencia, aunque parezca sencilla, abre ventanas donde antes solo veías muros. Para concluir esta primera parte, guarda esta frase en tu corazón: el silencio de Dios no es el final de la conversación, sino el inicio de una comprensión más profunda. Si perseveras y conviertes el silencio en un altar en lugar de un reclamo, descubrirás que Dios no está ausente, sino actuando en dimensiones que aún no percibes. La prueba que hoy pesa puede transformarse en el cimiento firme del mañana. Y aunque hoy no lo comprendas todo, puedes avanzar paso a paso, porque la fidelidad de Dios no depende de lo que sientas, depende de su carácter. Y su carácter es inmutable. Parte 2. Deseo que nos adentremos aún más. Ya entendimos que el silencio de Dios no significa ausencia ni castigo, sino un lenguaje diferente. Pero para comprenderlo con plenitud,
necesitamos observar cómo ese silencio impacta diversas áreas de nuestra vida. No es lo mismo experimentarlo en medio de una enfermedad que enfrentando una injusticia o al orar por un anhelo que parece inalcanzable. Cada situación nos desafía de manera única y por lo tanto, cada silencio puede transformarse en una oportunidad irrepetible de crecimiento. Piensa en esto, muchas veces confundimos la falta de sonido con inactividad. Si no vemos nada moverse en la superficie, creemos que no sucede nada. Sin embargo, en lo espiritual pasa como con una semilla enterrada. Desde fuera parece muerta, como si nada ocurriera, pero en lo profundo inicia un proceso oculto. La semilla muere a su estado anterior y al mismo tiempo comienza a brotar una vida nueva. De la misma forma, cuando Dios calla, puede que externamente no notes cambios, pero en lo íntimo de tu corazón, Él está obrando, está arrancando raíces de orgullo, removiendo capas de temor y cultivando la esperanza de algo nuevo que todavía no se ha manifestado. Uno de los mayores riesgos del silencio es interpretarlo de manera equivocada. Por eso es vital dejarlo claro. El silencio de Dios no es indiferencia. La indiferencia es humana, es un no me importa lo que atraviesas. Pero Dios es amor, y el amor genuino jamás es indiferente. Ese silencio no nace de desinterés, sino de un amor tan profundo que no quiere entregarte menos de lo que realmente necesitas, aunque eso implique esperar. Es el amor paciente de un maestro que sabe que el aprendiz crecerá más si primero enfrenta la dificultad antes de recibir la solución inmediata. Recordemos a Moisés. Cuando el pueblo se encontró frente al Mar Rojo, Moisés clamó a Dios. La respuesta no se dio enseguida. El milagro ocurrió cuando levantó la vara y el pueblo comenzó a caminar. El mar se abrió en medio de un acto de fe sostenido en silencio. Así también sucede con nosotros. Hay momentos en que sentimos que Dios no responde, pero ese silencio no es para quedarnos quietos, sino para dar el paso que nos corresponde. Dios abre sendas, pero espera que antes movamos el pie. Veamos también a Ana, la madre de Samuel. Pasó años implorando por un hijo y enfrentando un silencio doloroso. Oraba entre lágrimas, hasta el punto de ser malinterpretada, pues algunos pensaban que estaba ebria. Sin embargo, ese tiempo formó en ella una fe firme, una oración auténtica y un corazón rendido. Cuando al fin recibió a Samuel, ya estaba lista para entregarlo al Señor. El silencio la transformó, y la bendición no debilitó su fe, sino que la fortaleció. Aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. En ocasiones lo que pedimos no llega en el momento que queremos, porque aún no estamos preparados para sostenerlo. Dios no nos niega lo bueno, pero cuida que lo bueno no se convierta en un peso. Un regalo recibido sin madurez puede terminar siendo una carga. Por eso el silencio se convierte en un gimnasio del alma. Allí se entrena la paciencia, se afina la visión y se moldea el carácter. Cuando hablamos de pruebas, es importante reconocer que el silencio también nos confronta con nosotros mismos. En medio del ruido es fácil culpar a otros, distraernos o huir, pero en el silencio quedamos frente al espejo de la verdad. Allí afloran heridas que creíamos sanadas, miedos que pensábamos superados, dependencias emocionales o espirituales que nunca habíamos advertido. Y en ese punto, el silencio deja de ser ausencia y se transforma en terapia. Dios calla para que descubramos aquello que aún debe rendirse. Un ejemplo profundo está en la vida de José, hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron y terminó llevado como esclavo a Egipto. José sufrió la injusticia de ser llevado a prisión sin haber cometido falta alguna. Durante aquellos años, seguramente elevó oraciones esperando respuestas inmediatas, pero no las recibió. Todo parecía silencio. Sin embargo, ese tiempo callado fue el terreno donde Dios formó en él la capacidad de gobernar, de perdonar y de convertirse en salvación para muchos. Al reencontrarse con sus hermanos, José declaró una de las verdades más profundas. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Ese bien no nació en un solo instante milagroso, sino en largos años de silencio y pruebas. Quiero detenerme en un aspecto íntimo, la oración en medio del silencio. A menudo creemos que orar es hablar hasta obtener respuesta, pero la Biblia nos muestra otra dimensión.
Orar también es permanecer, aun cuando la contestación no llegue como imaginamos. Jesús enseñó a orar siempre y no desmayar. Esto nos revela que la perseverancia en la oración tiene más peso que la rapidez en la respuesta. Orar en silencio no es insistir para forzar a Dios, sino insistir para que nuestro corazón no se acostumbre a vivir apartado de Él. Cada oración, aunque parezca sin eco, está sembrando confianza, fortaleciendo la relación y recordándonos que lo esencial no es la respuesta, sino la comunión. Aquí quiero proponerte algo práctico. La próxima vez que ores y sientas que Dios guarda silencio, cambia tu actitud. No digas solamente Señor, respóndeme. Añade también, Señor, muéstrame lo que deseas enseñarme en este silencio. Esa oración sencilla y humilde abre espacio para que el Espíritu Santo se manifieste de formas que quizá no habías imaginado. Puede que no llegue un milagro instantáneo, pero sí experimentarás paz, claridad o la gracia de esperar con confianza. Es importante subrayar esto: el silencio de Dios jamás contradice su palabra. Él puede guardar silencio sobre los detalles de tu situación, pero su carácter revelado en la Escritura permanece inmutable. Si en algún momento la confusión te invade en medio del silencio, regresa a lo que ya está escrito. Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no depende de lo que sientas, sino de quién es Él. Reflexiona en esto: si Dios respondiera siempre al instante, nuestra fe sería débil, como la de un niño mimado que llora y recibe todo al momento. El silencio nos hace madurar, nos saca de la infancia espiritual y nos conduce hacia la madurez. Esa madurez nos capacita para enfrentar pruebas más duras, resistir tentaciones más fuertes y ser instrumentos de bendición para otros. Por eso, cuando pases por pruebas y no escuches respuesta, no lo interpretes como abandono. Véelo como una invitación a crecer. Pregúntate, ¿qué está produciendo este silencio en mí? Paciencia, perseverancia, desprendimiento de lo superficial, una fe más firme. Con el tiempo comprenderás que esos silencios que tanto dolieron fueron precisamente los momentos donde más creciste. Para cerrar esta segunda parte, guarda esta reflexión: el silencio de Dios en medio de las pruebas es como la noche antes del amanecer. Parece larga, oscura y fría, pero es necesaria para que el nuevo día tenga sentido. Aunque parezca que nada sucede, cada minuto de esa noche prepara la salida del sol. Así también, cada silencio de Dios está gestando un amanecer de propósito, un despertar de fe y una revelación más clara de su amor. Parte 3. Hasta aquí hemos visto que el silencio de Dios no es abandono, sino un proceso en el cual Él forma, prepara y fortalece. Pero ahora necesitamos dar un paso más, aprender a vivir ese silencio con esperanza. Una de las realidades más duras del silencio divino es que nos confronta con nuestra impaciencia. Queremos resultados rápidos, alivio inmediato y respuestas evidentes. Sin embargo, la fe verdadera no se mide por la velocidad de la respuesta, sino por la firmeza de la confianza. El silencio es la cuna donde esa confianza se gesta. La pregunta entonces es: ¿cómo esperar cuando parece que Dios calla? La Escritura nos regala múltiples ejemplos de hombres y mujeres que vivieron este dilema. Uno de los más impactantes es Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era un hombre mayor y lo hizo esperar largos años antes de que esa promesa se cumpliera en Isaac. Ese prolongado silencio tenía un propósito: que Abraham entendiera que no era su fuerza ni su capacidad la que produciría la bendición, sino la fidelidad de Dios. Y cuando finalmente nació Isaac, Abraham tenía plena seguridad de que había sido obra divina y no mérito propio. Ese mismo principio se aplica a nosotros. El silencio nos recuerda que cuando llegue la respuesta, será para la gloria de Dios y no para alimentar nuestro orgullo. Algo similar ocurrió con el pueblo de Israel en Egipto. Durante más de 400 años clamaron por libertad. Podría parecer que Dios los había olvidado. No es así, pero mientras ellos sentían silencio, Dios estaba formando a Moisés, preparando a un libertador y moviendo las piezas de la historia. El silencio fue extenso, pero no inútil. Esto nos enseña que, muchas veces, lo que interpretamos como retraso es en realidad parte de un plan mayor que aún no alcanzamos a comprender.
Aquí se revela una enseñanza fundamental: el silencio de Dios es un taller donde se forja la virtud de la esperanza. Y la esperanza no es un optimismo ingenuo, ni pensar que todo saldrá bien porque sí. La esperanza bíblica es una certeza anclada en la fidelidad de Dios, incluso cuando todavía no vemos nada. Así lo expresa Pablo en Romanos capítulo 8, fuimos salvados en esperanza. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. Y precisamente esa paciencia se cultiva en medio del silencio. Debemos admitirlo, esperar no es fácil. La espera duele, desgasta y fatiga. Sin embargo, es en esa incomodidad donde la esperanza se vuelve auténtica. Si todo llegara de inmediato, la esperanza perdería sentido. Ella solo tiene razón de ser cuando todavía no hay señales, y eso es lo que hace tan valioso el silencio. Allí la esperanza se convierte en un tesoro que nadie puede arrebatar. Otro ejemplo lo vemos en el profeta Habacuc. Al observar su entorno veía injusticia, violencia, corrupción, y sentía que Dios guardaba silencio. Su oración fue un reclamo: ¿hasta cuándo clamaré y no escucharás? Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Ese clamor podría ser también el nuestro. Y la respuesta que recibió no fue una solución inmediata, sino una invitación a confiar. La visión se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente llegará, no se retrasará. Este pasaje revela algo esencial: el silencio de Dios no es una negación definitiva, sino una pausa con promesa. Y quien se aferra a esa promesa aprende a esperar con fe, aun cuando la realidad diga lo contrario. Cuando hablamos de silencio, también hablamos de formación interior. Dios aprovecha esos momentos para moldear nuestro carácter y purificar nuestras intenciones. Tal vez estás pidiendo un ascenso, un matrimonio, un ministerio o una oportunidad, y parece que el cielo permanece en silencio. Pregúntate entonces, ¿qué quiere Dios trabajar en mí antes de darme esa respuesta? Quizá humildad, quizá paciencia, quizá aprender a depender más de Él que de las circunstancias. Si comprendemos esto, el silencio deja de ser un vacío doloroso y se convierte en un proceso de maduración. Ahora bien, no podemos pasar por alto que en medio de la espera surgen tentaciones. Una de las más comunes es rendirse. Pensamos que si Dios no responde, lo mejor es dejar de orar, de creer, de insistir. Pero esa es precisamente la trampa del enemigo, que confundas el silencio con derrota. La Biblia enseña lo contrario: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Esa es la clave: a su tiempo, no en el nuestro. Mientras tanto, el llamado es a seguir caminando, a seguir sembrando y a seguir confiando. Otra tentación es la de buscar atajos. Abraham y Sara también cayeron en esa trampa. Al ver que el hijo prometido no llegaba, intentaron adelantar el plan con Agar, y de allí nació Ismael. Esa decisión trajo consecuencias que marcaron a generaciones enteras. Lo que aprendemos es que los atajos humanos, en medio del silencio, suelen traer más dolor que la espera misma. Por eso, aunque duela y aunque parezca no tener fin, lo mejor siempre será esperar el tiempo de Dios. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Qué haces con el silencio de Dios en tu vida? ¿Lo interpretas como abandono o lo asumes como una oportunidad de crecimiento? ¿Lo llenas con quejas y desesperanza o lo utilizas para buscar con mayor intensidad su presencia? La manera en que respondas determinará si ese silencio se convierte en un peso o en una bendición. Quiero ahora compartir contigo algunas herramientas prácticas para cultivar la esperanza en medio del silencio. 1. Escribe un diario espiritual. Registra tus oraciones, tus dudas y tus luchas. Con el paso de los días podrás mirar hacia atrás y reconocer cómo Dios estuvo obrando, incluso cuando en el momento no lo percibías. 2. Rodéate de comunidad. La fe se desgasta en soledad, pero se fortalece en compañía. Conversar con otros creyentes, escuchar sus testimonios y unirse en oración te recordará que no caminas solo en la espera. 3. Alimenta tu mente con la palabra. El silencio puede abrir espacio a voces engañosas, que Dios no te escucha, que no le importas,
que no eres digno. Solo la Escritura puede derribar esas mentiras y recordarte tu identidad en Cristo y quién es Él. 4. Celebra los pequeños avances. Tal vez aún no tengas la respuesta completa, pero algo ya está ocurriendo en lo secreto. Reconócelo, agradécelo y celébralo. 5. Renueva tu manera de orar. No repitas siempre lo mismo. Busca nuevas formas de acercarte. Canta, guarda silencio en su presencia. Medita en un pasaje bíblico. La oración no siempre es hablar. A veces consiste en permanecer ante Él en quietud. Para cerrar esta parte, quiero dejarte con una imagen. Imagina tu vida como una gran sinfonía. Hay momentos de música intensa, explosiones de sonido y crescendos, pero también hay pausas. El silencio entre notas no es un error, es parte de la composición. Si quitáramos esas pausas, la melodía perdería su sentido. Así ocurre con Dios. Su silencio no es un fallo en la obra, es parte de la pieza que Él está componiendo contigo. Y cuando escuches la sinfonía completa, comprenderás que cada silencio tenía un lugar, un propósito y un significado. Parte 4. Hasta aquí hemos visto cómo el silencio de Dios trabaja en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro carácter. Pero hay algo más profundo que debemos entender. Ese silencio no solo nos transforma a nosotros, también nos prepara para ser instrumentos de bendición en la vida de los demás. Muchas veces creemos que las pruebas y las largas esperas son un asunto exclusivo entre Dios y nosotros. Sin embargo, lo que Él hace en tu interior durante esos silencios tiene un impacto mucho más amplio. Te está formando para que, llegado el momento, puedas consolar, guiar y animar a quienes atraviesan lo mismo. El apóstol Pablo lo afirma con claridad en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dios es el Padre de misericordias y de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que estén en cualquier dificultad, con el mismo consuelo que recibimos de Él. ¿Qué significa esto? Que las lágrimas que derramas hoy, el dolor que enfrentas y el silencio que soportas no son en vano, porque el mismo consuelo que Dios te da se convertirá en medicina para otros. Piensa en ello. ¿Cómo podrías hablar a alguien que atraviesa un silencio doloroso si nunca lo hubieras experimentado? Podrías citar versículos o dar palabras bonitas, pero carecerías de la autoridad de la vivencia. En cambio, cuando pasas por noches en las que parece que Dios calla, y aún así aprendes a confiar, tus palabras adquieren un peso distinto, un peso verdadero. La gente no necesita discursos, necesita testigos, y los testigos se forman en los silencios. Veamos nuevamente a José, porque su historia refleja esta verdad. Lo que parecía un silencio cruel, ser vendido, estar en prisión, ser olvidado por el copero, terminó siendo la plataforma para que años después pudiera salvar a una nación entera del hambre. José no solo fue rescatado, fue utilizado. Y eso es lo que muchas veces pasamos por alto. El silencio de Dios no tiene como único propósito que tú salgas fortalecido, sino que un día te conviertas en instrumento de fortaleza para otros. Quiero invitarte a reflexionar en algo personal. Quizá en este mismo momento atraviesas un proceso en el que clamas por un milagro, una respuesta o una puerta abierta, y parece que el cielo permanece en silencio. Pero piensa si ese mismo proceso no está formando en ti la empatía, la paciencia y la sensibilidad que necesitarás cuando alguien más se acerque a ti buscando ayuda. Dios está moldeando consejeros, líderes, padres, madres, pastores, amigos leales, y no los forma a través de respuestas rápidas, sino en silencios prolongados. Aquí hay algo profundo. El silencio de Dios nos recuerda que la fe no es solo para beneficio personal, sino que tiene también una dimensión comunitaria. Tu fe mantenida en medio del silencio puede convertirse en un espejo donde otros se vean reflejados y encuentren fuerzas para no rendirse. ¿Cuántas veces has escuchado el testimonio de alguien y has pensado, si él pudo resistir, yo también puedo? Eso mismo pasará contigo. El silencio que hoy resulta incomprensible se transformará mañana en un testimonio que levantará a otros. Por eso surge una enseñanza vital
no desperdicies tus silencios. Es fácil llenarlos de quejas o de pensamientos derrotistas, pero si lo haces, cuando todo termine, no tendrás nada que compartir más que amargura. En cambio, si en medio del silencio eliges seguir confiando, aunque sea con lágrimas, estarás construyendo un testimonio sólido, un tesoro espiritual que un día será alivio para alguien más. Elías nos ofrece un ejemplo claro. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, cayó en crisis, huyó al desierto y sintió que todo había acabado. Allí, en el silencio, Dios lo alimentó, lo renovó y lo envió con una nueva misión. Lo más sorprendente es que parte de esa misión era ungir a Eliseo como su sucesor. Es decir, el silencio no solo restauró a Elías, también lo preparó para invertir en la vida de otro. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Los silencios que hoy atraviesas tal vez estén preparando conexiones divinas que marcarán el futuro de otros. Quiero resaltar algo más que suele olvidarse. El silencio de Dios nos enseña compasión. Cuando no hemos atravesado silencios, solemos ser duros con quienes enfrentan pruebas, diciendo frases como, quizá no oras lo suficiente, quizá no tienes fe, quizá hay pecado en tu vida. Pero cuando tú mismo has clamado y no has recibido respuesta inmediata, aprendes a no juzgar, aprendes a abrazar, a escuchar y a acompañar. Esa compasión es un tesoro en el reino de Dios porque refleja el corazón del Padre. Y paradójicamente, muchas veces solo se aprende en el silencio. Aquí tienes algunas formas prácticas en que los silencios de Dios pueden transformarse en bendición para otros. 1. Comparte tu historia con sinceridad. No escondas tus luchas ni tus dudas, porque otros necesitan ver que la fe real no es perfecta, pero sí perseverante. 2. Intercede por quienes están viviendo silencios. Cuando sabes lo que significa orar sin respuestas inmediatas, tus oraciones por otros se vuelven más profundas, más auténticas, más empáticas. 3. Conviértete en compañía para alguien. A veces lo único que una persona necesita es tu presencia, sin grandes palabras. Si conoces lo que implica el silencio de Dios, tu sola cercanía puede ser alivio. 4. Usa tu testimonio como semilla de esperanza. Lo que hoy es prueba, mañana será historia de victoria, y esa historia puede abrir los ojos a quien esté a punto de rendirse. 5. Nunca minimices el dolor de los demás. Si el silencio te dolió a ti, sabrás que a otros también les duele. Trátalo siempre con respeto y con amor. Para concluir esta parte, guarda estas palabras: el silencio de Dios en medio de las pruebas no es únicamente un camino de crecimiento personal, es también el terreno donde se forja tu ministerio hacia otros. Quizás hoy sientas que todo está en pausa, que nada avanza, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, porque en ese silencio me enseñaste a consolar, a comprender y a amar como tú amas. Y ese, querido oyente, es un propósito mucho más grande que cualquier respuesta inmediata. Parte 5. En esta nueva sección quiero que pongamos la atención en algo esencial. El silencio de Dios no solo nos forma, no solo nos prepara para servir a otros, también nos revela quién es Él verdaderamente. Y aunque parezca contradictorio, es precisamente en los momentos donde menos lo escuchamos cuando más llegamos a conocerlo. Permíteme explicarlo. Cuando todo marcha bien y las respuestas llegan rápido, es fácil relacionar a Dios únicamente con bendiciones tangibles. Lo vemos como el que abre puertas, el que sana, el que provee, el que resuelve. Y sí, Él hace todo eso. Pero si limitamos nuestra relación con Dios solo a lo que recibimos, corremos el riesgo de tener una fe condicionada, una fe que depende de los resultados y no de la relación. Es en el silencio donde Dios nos enseña que Él es mucho más que un dador de cosas. En el silencio aprendemos a buscarlo por quien es, no únicamente por lo que hace. Veamos un ejemplo claro. Job lo perdió absolutamente todo: bienes, familia, salud, y durante muchos capítulos de la Escritura pareciera que Dios permanece en silencio mientras Job clama sin cesar. Ese silencio era desesperante. Sus amigos lo acusaban, su esposa lo desanimaba y él mismo se encontraba confundido. Pero al final, cuando Dios se manifiesta,
Job pronuncia palabras llenas de verdad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa esto? Que en medio del silencio conoció un aspecto de Dios que jamás habría descubierto de otra manera. Ese silencio se convirtió en el escenario donde el Señor se reveló con mayor profundidad. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando parece que Dios calla, cuando no recibimos la respuesta que esperamos, ese espacio se transforma en una invitación a buscar su rostro y no solo su mano. Es como un padre que desea que su hijo lo ame, no únicamente por los regalos que le da, sino porque valora la relación con él. Dios quiere que lo conozcamos en su esencia, como padre, como amigo, como refugio, como pastor. Y esas facetas muchas veces solo las descubrimos en los silencios. Un pasaje que lo ilustra es el del profeta Elías en el monte Horeb. Después de haber vivido momentos gloriosos, se siente desanimado, al borde de rendirse. Dios se le presenta, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se manifiesta en un silbo apacible, en un susurro. Esa es la enseñanza. Dios no siempre se revela en lo grandioso, sino en lo sencillo, en lo pequeño, en lo que parece pasar desapercibido. Si solo buscamos lo ruidoso y espectacular, corremos el riesgo de perdernos lo más íntimo que Él desea mostrarnos. En su silencio nos entrena para percibir lo que de otra forma no notaríamos. Ahora piensa en Jesús. En la cruz experimentó el aparente silencio del Padre, pronunció aquellas palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el punto más alto del silencio, pero incluso allí, Jesús entregó su espíritu en manos del Padre. Ese silencio no significaba ausencia, sino el cumplimiento de un propósito mayor, la salvación de toda la humanidad. Esto nos enseña que los silencios de Dios no se limitan a nuestra vida personal, sino que están conectados con propósitos eternos que quizá ahora no entendemos, pero que un día veremos con claridad. Una de las lecciones más importantes es recordar que Dios es soberano. Su silencio no quiere decir que haya perdido el control. Al contrario, es un recordatorio de que no todo depende de nosotros, de que Él sigue sosteniendo el plan en sus manos. Daniel pasó noches en oración sin ver cambios inmediatos, pero luego un ángel le reveló que desde el primer día en que oró su clamor había sido escuchado, aunque existió oposición espiritual que demoró la respuesta. ¿Te das cuenta? El silencio aparente no era indiferencia, era una batalla invisible que Daniel no podía ver. Eso nos recuerda que detrás del silencio muchas veces se esconde una realidad espiritual mucho más grande de lo que alcanzamos a imaginar. Permíteme expresarlo con sencillez. El silencio de Dios es una invitación a confiar en su carácter y no en nuestras emociones, porque las emociones son como olas. Hoy están en la cima y mañana en el valle. Pero el carácter de Dios es una roca firme. Él es fiel, Él es justo, Él es amor. Y esas verdades permanecen inmutables, aun cuando parece guardar silencio. Ahora bien, ¿cómo podemos profundizar en el conocimiento de Dios en medio del silencio? Déjame darte algunas claves. 1. Medita en su palabra sin limitarte a buscar respuestas rápidas. No leas la Biblia solo para encontrar un versículo que encaje con tu situación. Léela para conocer quién es Dios. Pregúntate, ¿qué me dice este pasaje de su carácter, de su fidelidad, de su amor? Esa base es la que sostiene la fe cuando reina el silencio. 2. Practica la adoración aunque no sientas nada. La adoración auténtica no depende de emociones intensas, sino de reconocer quién es Dios. Cuando en medio del silencio levantas tus manos o dices con sinceridad, Señor, tú eres digno, aunque no entiendas, aunque no veas, esa confesión rompe cadenas internas y te conecta con su esencia. 3. Cultiva la quietud. No siempre es necesario llenar el silencio con palabras. Aprende a estar en calma delante de Dios. Muchas veces no escuchamos su voz porque el ruido de nuestra alma es demasiado fuerte. Cuando eliges acallar tu interior, tu oído espiritual se vuelve más sensible. 4. Escribe lo que Dios te mostró en el pasado. Recuerda experiencias, respuestas y milagros que ya viviste. Esa memoria espiritual se convierte en un ancla cuando hoy parece callar. Si lo hizo antes, lo volverá a hacer.
5. Cambia tu perspectiva del silencio. En lugar de verlo como ausencia, míralo como un espacio de intimidad, como en una relación cercana donde no siempre hace falta hablar para sentir que la otra persona está presente. Ese nivel de confianza solo se alcanza permaneciendo en silencio con Dios. El salmista lo expresó así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nota que no dice hablen mucho o hagan ruido, sino estad quietos. Es en esa calma donde Él se revela. Quiero invitarte a reflexionar. Quizá lo que hoy llamas silencio sea, en realidad, la invitación más profunda de tu vida a conocer a Dios como nunca antes. Porque cuando no recibes lo que pides y no ves lo que esperas, lo único que te queda es Él mismo. Y ese es el regalo más grande. Para cerrar esta quinta parte, déjame dejarte esta verdad: el silencio de Dios en las pruebas no es el escenario donde se muestra como un Dios de milagros fáciles, sino como el Dios eterno. El silencio te lleva a conocerlo, no por lo que da, sino por lo que es. Y cuando llegas a ese nivel, nada puede sacudir tu fe, porque has aprendido que incluso en el silencio, Dios sigue siendo Dios. Parte 6. Hasta aquí hemos comprendido que el silencio de Dios moldea nuestra fe, nos prepara para consolar a otros y nos revela quién es Él realmente. Ahora debemos profundizar en otro aspecto crucial. El silencio de Dios fortalece nuestra identidad y nos enseña a depender únicamente de Él, incluso cuando todo lo que nos rodea parece venirse abajo. Este es un tema delicado porque muchas veces construimos nuestra identidad en lo externo, en personas, en logros, en resultados, y cuando esas cosas se tambalean, sentimos que también nosotros caemos. El silencio de Dios es una oportunidad divina para redescubrir nuestra verdadera identidad en Él, una identidad que no depende de las circunstancias, sino de su amor inmutable. Cuando hablamos de identidad, nos referimos a responder la pregunta más profunda del ser humano: ¿quién soy? El mundo intenta responderla con títulos, posesiones, redes sociales, apariencia, éxito. Pero, ¿qué ocurre cuando todo eso se pierde? ¿Qué pasa cuando ya no tienes la posición que ocupabas? Cuando la salud se desgasta, cuando los amigos se alejan, cuando tu esfuerzo no es reconocido. Es allí donde el silencio de Dios se convierte en el escenario perfecto para descubrir que nuestra identidad no se fundamenta en lo que tenemos, sino en lo que somos para Él. Un ejemplo poderoso es Moisés. Durante 40 años vivió en Egipto como príncipe, con honores y prestigio. Pero después de matar al egipcio y huir, pasó otros 40 años en el desierto cuidando ovejas en medio del silencio divino. Desde la mirada humana parecía un retroceso, un fracaso, un olvido. Sin embargo, fue en ese desierto silencioso donde Moisés descubrió su verdadera identidad, no como príncipe de Egipto, sino como siervo elegido por Dios para liberar a su pueblo. En otras palabras, en el silencio Dios le quitó etiquetas externas para darle una identidad firme en Él. Y eso mismo hace contigo y conmigo. Pensemos en David. Después de ser ungido como rey, no subió de inmediato al trono. Pasó años escondido en cuevas, perseguido por Saúl, viviendo en incertidumbre. Fue allí, en medio del silencio y la prueba, donde escribió salmos que hasta hoy fortalecen a millones de personas. ¿Qué nos enseña esto? Que en el silencio Dios moldea la identidad de un adorador, de un guerrero espiritual, de un hombre conforme a su corazón. David comprendió en el silencio que no era rey por portar una corona, sino por tener un corazón plenamente confiado en Dios. Aquí hay una clave esencial. El silencio de Dios derriba nuestras muletas. Muchas veces caminamos apoyados en seguridades externas, personas que siempre nos respaldan, trabajos estables, planes que creemos controlar. Pero cuando Dios guarda silencio y esas muletas se quiebran, aprendemos a depender únicamente de Él. Y aunque duele y parece soledad, en realidad es el momento en que nos volvemos más sólidos, porque dejamos de aferrarnos a lo visible para sostenernos en el invisible. Veamos la vida de Pablo. Este hombre, conocedor profundo de la ley y fariseo respetado en su tiempo, al encontrarse con Cristo lo dejó todo atrás. Desde entonces soportó azotes, cárceles,
naufragios, hambre, persecuciones. Muchas veces seguramente pidió alivio y Dios no respondió como él esperaba. Incluso rogó que le quitara un aguijón en la carne y la respuesta fue un silencio lleno de poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Que en medio del silencio, Dios le mostró que su identidad no dependía de estar libre de sufrimiento, sino de ser hijo amado y apóstol escogido, sostenido por la gracia. Y aquí llegamos a un punto central. El silencio de Dios revela en quién está puesta tu confianza. Si tu confianza se apoya en resultados inmediatos, te desmoronas cuando no llegan. Si está en personas, te frustras cuando fallan. Pero si está en Dios, aunque parezca que calla, permaneces firme, porque entiendes que tu identidad no depende de lo que recibes, sino de quién te sostiene. Esa es la mayor fortaleza que alguien puede tener. Reflexiona en esto. Muchas veces oramos diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad, esperando una voz audible. Pero en muchas ocasiones, la voluntad de Dios no se revela con palabras, sino con silencios que nos obligan a detenernos, a examinar quiénes somos, a soltar lo que no es esencial y a recordar que somos hijos. El silencio nos recuerda que nuestro valor no está en lo que logramos, sino en lo que somos en Cristo. Déjame darte algunos pasos prácticos para abrazar tu identidad en medio del silencio. 1. Proclama la verdad de la palabra sobre tu vida. Aunque no sientas nada, repite, soy hijo de Dios, soy amado, soy redimido, soy escogido. Estas declaraciones no son simple motivación personal, son identidad revelada en la Escritura. 2. Deja de compararte con otros. La comparación es una de las trampas más dañinas en el silencio. Ves que otros reciben respuestas, que avanzan, que parecen tenerlo todo, y piensas, ¿por qué yo no? Pero recuerda, tu identidad no está en la rapidez de tu proceso, sino en el propósito único que Dios tiene contigo. 3. Abraza la vulnerabilidad. Está bien reconocer, no entiendo, me duele, me siento confundido. Esa sinceridad no te hace menos espiritual, al contrario, te conecta con la verdad de tu humanidad, y desde ahí Dios puede obrar. 4. Resiste la voz del enemigo. En medio del silencio, él intentará susurrar que no vales, que estás solo, que Dios se olvidó de ti. Responde con la verdad. Aunque guarde silencio, sigue siendo mi padre y yo sigo siendo su hijo. Esa certeza derriba la mentira y fortalece tu espíritu. 5. Convierte el silencio en altar. Transforma esos momentos en los que parece que no hay respuesta en un espacio sagrado para rendir tu vida nuevamente. El silencio puede sentirse como angustia si lo entiendes como vacío, pero se vuelve adoración si lo tomas como entrega. El profeta Isaías escribió algo esencial. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota que no dice los que reciben respuestas rápidas, sino los que esperan. Es en la espera, en el silencio, donde se renuevan las fuerzas y donde descubrimos que nuestra verdadera identidad es la de hijos que confían aunque no vean. Quiero dejarte una imagen para cerrar esta parte. El silencio de Dios en medio de las pruebas es como un taller oculto donde Él talla tu vida, quitando lo que sobra para revelar la obra maestra que eres en sus manos. Tal vez ahora solo percibas el polvo del cincel y el dolor de cada golpe. Pero cuando el proceso termine, tu identidad brillará con más claridad que nunca, y entenderás que cada silencio no te quitó valor, sino que te enseñó a depender únicamente de tu Padre. Parte 7. Hemos visto cómo el silencio de Dios nos forma, nos da identidad y nos prepara para ser instrumentos en la vida de otros. Ahora entraremos en un aspecto delicado y decisivo. El silencio de Dios examina la autenticidad de nuestra fe. Y quiero ser claro, este punto es profundamente confrontante, porque nos obliga a mirar las motivaciones más íntimas de nuestro corazón. La gran pregunta que surge en medio del silencio es esta: ¿busco a Dios por conveniencia o lo busco por amor verdadero? Es sencillo mantener la fe cuando las respuestas llegan pronto, cuando las puertas se abren, cuando el milagro aparece justo a tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando oramos una y otra vez
y no hay respuesta. ¿Qué sucede cuando el cielo parece cerrado y el silencio se prolonga? Allí se revela si realmente lo amamos por lo que es, o si solo lo seguimos por lo que nos doña. La Biblia nos presenta un ejemplo impactante en el pueblo de Israel. Después de salir de Egipto y presenciar maravillas extraordinarias, llegaron al desierto. Allí, cuando las cosas no eran como esperaban, murmuraban, se quejaban y hasta deseaban regresar atrás. Buscaban más la comodidad que la presencia de Dios. En otras palabras, estaban más interesados en lo que recibían que en quien los guiaba. Ese desierto fue el escenario donde Dios probó si lo buscaban a Él o únicamente las bendiciones de su mano. Algo semejante nos pasa a nosotros. El silencio de Dios actúa como un filtro que depura la fe. Si la fe es superficial, se derrumba en el silencio, pero si es genuina, se fortalece aun cuando no hay respuestas inmediatas. Job lo comprendió de manera radical. Cuando lo perdió todo y no hallaba respuesta, declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. En otras palabras, incluso si nunca recibía lo que anhelaba, seguiría confiando. Esa es la fe auténtica, la que ama a Dios por encima de los beneficios. Aquí debemos detenernos y examinar nuestro corazón. Oramos únicamente porque queremos algo. Buscamos a Dios solo en tiempos de necesidad urgente. O seguimos buscándolo incluso cuando no hay respuestas visibles. El silencio es el terreno donde esas preguntas se contestan. Si dejamos de orar, de servir o de creer porque no vemos milagros inmediatos, quizá nuestra fe estaba fundada en la conveniencia y no en el amor verdadero. Un ejemplo en el Nuevo Testamento lo vemos en los discípulos de Jesús. Después de alimentar a miles con panes y peces, una multitud lo seguía. Pero cuando comenzó a hablar de verdades más profundas y difíciles de aceptar, muchos lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro respondió con palabras poderosas: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la esencia de la fe genuina. Aunque no lo entienda todo, aunque no tenga todas las respuestas, sé que fuera de ti no hay nada mejor. Ahora pasemos a lo práctico. El silencio de Dios revela la diferencia entre el buscador y el consumidor. El consumidor se acerca mientras recibe, pero cuando no obtiene lo que quiere, se aparta. El buscador, en cambio, continúa incluso en el silencio, porque comprende que lo más valioso no es la respuesta, sino la relación. Aquí hay una verdad profunda. Dios no busca consumidores, quiere hijos, y los hijos no están con su padre únicamente por los regalos, sino porque lo aman. Quizá en este momento te cuestiones: ¿cómo sé si mi fe es auténtica? La respuesta no se encuentra en cuántos milagros has presenciado, sino en cómo reaccionas cuando parece que no ocurre ninguno. Si el silencio de Dios no te aleja, sino que te impulsa a seguir buscándolo, tu fe es real. Si en lugar de rendirte decides permanecer, estás demostrando que lo amas más que a cualquier bendición. Permíteme darte ejemplos prácticos de cómo el silencio de Dios prueba la autenticidad de la fe. 1. Cuando clamas por sanidad y no ves respuesta inmediata, tu fe se refleja en si sigues confiando en que Dios es bueno, aun cuando la sanidad no llegue ahora. 2. Cuando pides una oportunidad y la puerta permanece cerrada, tu fe se muestra en si continúas creyendo que Dios tiene planes mejores, aunque no los comprendas. 3. Cuando todo parece estar en tu contra y Dios calla, tu fe se revela en si aún puedes levantar las manos y decir: Señor, tú eres digno, aunque me falten fuerzas. 4. Cuando ves que otros reciben lo que tú anhelas y tú sigues esperando, tu fe se manifiesta en si eliges alegrarte por ellos en lugar de caer en la envidia. 5. Cuando sientes que tu oración no trasciende, tu fe se demuestra en si continúas orando, porque entiendes que la oración no es un trámite, sino un encuentro con tu Padre. El silencio de Dios se convierte entonces en un examen espiritual, no para que Él descubra algo, porque ya lo sabe todo, sino para que tú mismo reconozcas la calidad de tu fe. Muchas veces no somos conscientes de cuán profunda o superficial es nuestra relación con Dios hasta que enfrentamos su silencio. Y aunque duela, es un regalo, porque nos da la oportunidad de crecer. Jesús narró una parábola que ilustra esto, la del sembrador. Parte de la semilla cayó en pedregales. Como no tenía raíz, brotó pronto,
pero al salir el sol se secó. Esa es la fe superficial, la que florece con los milagros rápidos, pero no resiste el silencio. En cambio, la semilla que cayó en buena tierra echó raíces profundas y produjo fruto en abundancia. Esa es la fe verdadera, la que se arraiga en el carácter de Dios y no en las emociones pasajeras. Y esas raíces se forman en los silencios prolongados. Quiero que pienses en algo personal. Cuando Dios calla, tu oración se convierte en reproche o en perseverancia. ¿Sigues buscándolo o dejas de hacerlo? Porque esas respuestas muestran de qué está hecha tu fe. Y la buena noticia es que incluso si descubres que tu fe es débil, el silencio es justamente la oportunidad para fortalecerla. No se trata de condenarte, sino de crecer. Para cerrar esta parte, guarda esta frase clave: el silencio de Dios es el escenario donde se revela si lo amas por conveniencia o por convicción. Y la convicción auténtica siempre permanece, aunque no haya señales ni milagros inmediatos, porque entiende que lo más valioso es Él mismo. Si tu fe logra mantenerse en ese punto, entonces es genuina. Y una fe genuina es la que tiene poder para mover montañas.